Libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, habla mayormente del pacto que el Señor hizo a su pueblo Israel. Mensaje de esta mañana: un pueblo consagrado para Dios. Un pueblo consagrado para Dios. La palabra nos enseña que Dios desea que su pueblo viva una vida en consagración para el Señor. Es decir, una vida apartada para el servicio del Señor. En la palabra nos muestra, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, nos muestra que somos llamados a ser una nación santa, un pueblo que honra y glorifica al Señor en todo momento y en todo tiempo. El Espíritu Santo es la palabra que descendió sobre la iglesia. Los primeros discípulos, los seguidores de Jesucristo, que tuvieron la bendición del Espíritu Santo. Esa era una unción especial. El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios, la presencia de Dios sobre su pueblo, sobre sus seguidores. En el Antiguo Testamento, Dios preparaba a los siervos, mandó específicamente a Moisés y le dijo que iba a tomar a Aarón y a los hijos de Aarón, la descendencia de él, y que los iba a ungir con aceite, que los iba a, preparar para el servicio y la obra de ejercer el ministerio en la casa del Señor. Aarón y sus hijos, la palabra, fueron obedientes al Señor en presentarse delante de él, y Moisés, dice la palabra, que ungió a ellos, es decir, los consagró, los preparó para que ellos se consagraran para el servicio del Señor. Una relación especial con el Señor iba a haber entre Aarón y el Señor. Una relación y comunicación especial iba a haber entre la descendencia de Aarón y el Señor. Iba a haber, hermano, una bendición especial de parte de Dios para estas generaciones. Aarón, sus hijos, y los hijos de los hijos. Porque han sido llamados y escogidos para servir, trabajar en la obra del Señor, como ministros, hermano, en la obra del Señor. Aquí la palabra muestra que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés qué hacer. Si lees Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, te vas a dar cuenta las leyes que Dios le dio a Moisés y todas las cosas que Dios le dijo al pueblo que tenía que hacer. El Señor dijo a Moisés: no solamente vas a ungir a Aarón y a sus hijos para el ministerio, para mi obra, pero dijo, vas a ungir el tabernáculo, es decir, el lugar donde iban a ofrecerse sacrificios para el Señor, donde se iban a presentar, hermano, las ofrendas y los sacrificios para nuestro Señor. Viene siendo como el templo del Señor. Unge el templo también. Unge el tabernáculo, Moisés. Quiere decir, se toma aceite especial, que le dijo que preparara un aceite especial de ciertos condimentos que iba a usar. Vas a preparar este aceite de la unción y lo vas a usar. Y mi bendición va a ir cuando tú pongas, dice, las manos y unjas ese lugar. Mi bendición, mi promesa, dice, va a ungir este lugar. ¿Para qué? Para el uso personal de mi ministerio, para mi pueblo, dijo el Señor. No solamente a ungir a Aarón y a los hijos y al tabernáculo, pero iba a ungir cada uno de los utensilios que se iban a usar en ese lugar. Todos los utensilios que se iban a utilizar ahí, los iba a ungir Moisés también. Quiere decir, iban a estar apartados específicamente para el uso del Señor, para su obra. Moisés hizo como el Señor le dijo que hiciera. La palabra que sí vino y tomó a Aarón y a sus hijos y los ungió el tabernáculo, ungió los utensilios y hizo lo que el Señor le dijo que hiciera.
ungirlos y prepararlos para ser consagrados, quiere decir, es darles a sus hijos el privilegio, la oportunidad de ser los que ministran en la casa del Señor. Y los utensilios y el tabernáculo, ser los instrumentos que Dios va a usar para llevar a cabo la obra, hermano, de el Señor comunicar con su pueblo, el Señor hablar con su pueblo a través del siervo que era Moisés y de los ministros que el Señor puso. A través de los años, hermano, no solamente Dios llamó a Aarón y a sus hijos, Dios llamó también a otros profetas, otros ministros, otros siervos, y Dios especificó a cada uno de ellos que iban a ser apartados especialmente para el servicio del Señor. Iban a ser consagrados para el Señor. Consagrar o consagrarse para el Señor es entender el propósito por el cual se está consagrando o está siendo llamado y reconocer que es para un uso especial y específico para la obra del Señor. El pueblo de Dios fue llamado a vivir una vida en consagración al Señor. Dios le dijo a Moisés más adelante, le dijo, el pueblo va a hacer esto, el pueblo no va a hacer esto, el pueblo va a caminar de esta manera, no va a hacer esto ni el otro, porque viene juicio, viene castigo, viene mi ira. Dios le dijo al pueblo a través de los siervos cómo quería que el pueblo se consagrara hacia Él, hacia el Señor. Y la palabra muestra más adelante que cuando Moisés hizo eso, consagró a Aarón y a sus hijos, ungió a ellos y ungió el tabernáculo, y ungió los utensilios, dice la palabra, que al término de lo que el Señor le pidió a Moisés que hiciera, ahí dice que una nube descendió sobre el tabernáculo y la presencia de Dios dice que habitaba en ese lugar de una manera especial, hermano, de tal manera que la unción, el poder de Dios se manifestaba en ese lugar. Ahí se movía el poder de Dios. Al final del capítulo 8, lo lees más adelante, todavía sigue diciendo cómo el Señor manifestaba el poder sobre su pueblo y sobre sus escogidos cuando ellos se mantenían, hermano, en una comunión íntima con el Señor, en una, hermano, consagración especialmente para el servicio del Señor. Consagrarse para el Señor, hermano, significa entender, vivir, no solamente de pensamiento, sino también de obra, una vida que honra y exalta el nombre del Señor, porque son instrumentos del Señor. Todos los profetas, hermano, podemos entrar en cada uno de ellos. Elías, hermano, fue ungido especialmente para el servicio del Señor. Dice la palabra que él vivió una vida apartada para el Señor. Por eso Dios usaba a Elías. Sansón fue uno de los hombres que también fue ungido y preparado para el servicio del Señor y fue usado por el Señor. Pero la palabra muestra que también cuando el hombre o la mujer de Dios no vive una vida en consagración con el Señor, no pueden experimentar el poder o la presencia o la manifestación del Señor en sus vidas o a través de ellos. Elías en un momento tuvo miedo, menospreció el poder de Dios y salió huyendo cuando dijeron que lo iban a matar. Sansón murió de la temprana. ¿Por qué? Porque Sansón, hermano, falló a la promesa que Dios estableció con él. Apartado para mí, Sansón va a ser. Le dijo, nada va a pasar sobre tu cabello, una vaca. Le dijo, no vas a tomar vino, no vas a tomar nada de esto, va a ser, dice, apartado, nazareo para mí desde su nacimiento. Él, a una edad, hermano, no tan adulta, a una edad, hermano, en la cual decidió tomar decisiones propias de él, apartarse de la consagración hacia el Señor y comenzar a cometer, hermano, desobediencia delante del Señor. La consecuencia vino y eso fue, él murió a una edad temprana. Y podemos hablar de los más hombres y mujeres de Dios, que Dios ha llamado para que sean consagrados, fueran consagrados delante de Él. La palabra muestra, hermano, que Dios siempre ha deseado un pueblo que esté consagrado, viviendo de acuerdo a como Él lo comunicó en su palabra. El libro de Daniel, capítulo 5, habla de un rey que utilizó los utensilios que eran específicamente apartados para el servicio del Señor, para el templo del Señor, y vino juicio sobre de él.
solamente porque utilizó las copas que habían sido ungidas para el servicio y la obra del tabernáculo del Señor, solamente porque utilizó los utensilios de oro que estaban apartados para el servicio del Señor. Dios miró el corazón y vino juicio sobre de él. Si uno se consagra al Señor, la palabra promete que viene bendición y Dios está con el pueblo manifestando su poder. Si uno desobedece a Dios de la palabra, que viene consecuencias y viene juicio sobre esos hombres y mujeres que no caminan de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos tras ejemplos de cómo el pueblo de Israel sufría y sufría y sufría por causa de no haber consagración delante de los ojos del Señor. No se consagraban al Señor, en lo que dice la palabra. Todos los profetas y los siervos vieron una vida de consagración a Dios, hermano. Por eso Dios se manifestaba en la vida de ellos. La presencia de Dios era prometida, hermano, a ellos y se manifestaba en cada uno de ellos cuando vivían una vida de consagración hacia el Señor. Es importante consagrarse al Señor. Ahí la historia nos comunica que el pueblo de Dios, hermano, cuando eran consagrados, que vivían delante del Señor, siguiendo sus ordenanzas, siguiendo sus estatutos, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus leyes, obedeciendo a Dios, la palabra promete que venía bendición sobre ese pueblo. Y cuando no obedecían a Dios en la palabra, que no había bendición ni manifestación del poder de Dios sobre ese pueblo, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Consagración al Señor. El pueblo de Israel se consagraba y a veces no se consagraba. Venía un rey, los lideraba, los gobernaba de una manera que honraban a Dios y había bendición sobre ellos. Ese rey moría, llegaba otro rey, no se consagraban al Señor, andaban en idolatría y pecado. Venía, hermano, no bendición sobre ellos. Hubo reyes que honraban a Dios y hubo reyes que no honraban a Dios. Hubo reyes que se consagraban al Señor y hubo reyes que no se consagraban al Señor. Y unos que se consagraron al principio, después olvidaron la consagración, es decir, vivir una vida que honra a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la comunión con el Señor, buscar hacer obediente al Señor. Y la palabra que olvidaron eso y después no hubo bendición sobre ellos. Porque Dios siempre está buscando un pueblo que viva una vida apartados para Él. La presencia de Dios era prometida, hermano. Ellos la manifestaban cuando el Señor oraba en la vida de ellos. Cuando había una consagración para el Señor. Consagrarse es despojarse de lo que te impide vivir una vida para el Señor. El pueblo de Israel fue conocido mayormente porque los pecados del pueblo eran mayormente idolatría, hermano. Y que vivía una vida haciendo, hermano, lo que los pueblos paganos hacían, lo que los pueblos de alrededor hacían. Andaban haciendo idolatría, andaban con los hechiceros, andaban, hermano, consultando a los adivinos, andaban haciendo herejías, lo malo delante de los ojos de Dios, hermano. No se consagraban al Señor. Consagrarse es, hermano, acercarse al Señor y obedecer su palabra, obedecer su mandato. No consagrarse, señores, vivir una vida tomando en menos o tomando en poco las cosas del Señor, menospreciando las cosas del Señor, no importándonos lo que el Señor está ofreciendo para nosotros. No consagrarse es vivir una vida en pecado delante de los ojos de Dios, es no importarle lo que Dios tiene para uno. El pueblo de Israel manifestaba mayormente esas cosas. Consecuencias vinieron sobre el pueblo, sí. ¿Por qué? Porque era desobediente, hermano, el pueblo. No solamente el pueblo sufría, pero hombres de Dios sufrían por no consagrarse o por no vivir una vida como Dios pedía que vivieran. Elías, hermano, tuvo que ungir a Eliseo cuando Dios miró a Elías. No que Elías hizo pecado, era malo, simplemente que Elías dudó en el poder del Señor y eso sí era malo delante de los ojos del Señor. Jezabel lo iba a perseguir para matarlo, fue lo que anunció ella. Elías escucha que lo van a perseguir para matarlo y temió por su vida. Después de haber, hermano, el Señor manifestado el poder a través de él, de tal manera que él oró y descendió fuego del cielo, hermano. Unos días después, momento después, escucha que lo viene a perseguir para matar a una mujer y sale huyendo y se esconde en una cueva allá.
Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo, Elías? Señor, vine a buscarte para hablar contigo. Mentira, es huyendo, que va a morir. Dios le dijo: Elías, vas a ir y vas a ungir a Eliseo, porque él va a ser el que va a tomar tu lugar. ¿Consecuencias? Sí. Elías fue llevado, el Señor lo levantó con propósito. Eliseo fue ungido. ¿Consecuencias vienen? Sí. Hermano, consagración no solamente es estar todo el tiempo humillado delante del Señor, ahí postado en un lugar, ahí consagrándose: ay Señor, dándose golpes de pecho. No, viene en un estilo de vida, hermano, en los pensamientos, en las actitudes. Aquí Elías no confió plenamente en el poder de Dios. Tuvo miedo, hermano, y salió huyendo. Después de haber tomado a esa mujer, no hubiera podido, hermano, estar con ella. Consecuencia para Elías, sí. El Señor lo llamó, él no murió. El Señor le llevó, le dijo: vas a venir conmigo. Lea la escritura de Elías, es muy bonita. Consecuencia, sí. Moisés, ¿qué pasó? Moisés se consagró para el Señor, sirvió al Señor, estuvo ferviente con el Señor. Dios lo usó para abrir el mar, Dios lo usó para llevar al pueblo a cierto lugar, Dios lo usó para manifestar su poder. Pero en cierto momento Moisés dejó de hacer lo que Dios le dijo y desobedeció. ¿Cómo? Ahora dice que Moisés no entró a la tierra prometida, porque desobedeció a Dios. Con ira golpeó la piedra, que era desobediencia. Le dijo: toca. En un momento, hermano, el hombre, mujer, en un momento puede perder, hermano, su comunión con el Señor. Hermano, puede perder, hermano, esa sensibilidad espiritual. Puede dudar, puede airarse, puede hacer cosas que son pecados delante de los ojos del Señor. Consecuencia para Moisés, sí, no entró a la tierra prometida, dice la palabra. Josué fue el que llevó a la gente a la tierra prometida. Israel sufrió, sí, mucho por desobedecer, no ser consagrado al Señor. Dios nos muestra, hermano, a través de la palabra, que Dios desea que el pueblo viva sirviéndole, buscándole, dependiendo de Él, anhelando su presencia, anhelando la comunión íntima con Él. Antes, el pueblo venía delante de el sacerdote, el ministro. El pueblo traía su ofrenda, el ministro, el sacerdote, presentaba la ofrenda al Señor, hacía sacrificio, y Dios hacía la obra especial. Hoy es diferente. Antes, diferente tipo el Señor de manifestarse a su pueblo, de morar con ellos, solamente a través de los profetas, desde el Espíritu Santo. Desde la presencia del Señor a través de los siervos que Dios levantaba, profetas, jueces, reyes, que Dios levantaba con propósito. Jesús vino, para la muestra, que Él mostró un ejemplo de una vida de consagración al Señor. No solamente Jesús, pero los discípulos. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos enseñanza de cómo Dios pidió a los hombres que se consagraran y que fueran consagrados para el trabajo de su obra. Ungir a los siervos, ungir mi casa, ungir mis instrumentos. Jesús, de la palabra, Él nos da un ejemplo de consagración al Señor. Los discípulos, un ejemplo de consagración al Señor, cada uno de ellos. ¿Se consagraron para el Señor? Sí, porque la palabra muestra que ellos buscaban, hermano, la presencia del Señor. Ellos buscaban la comunión con el Señor. Jesús y los discípulos, hermano, vivieron una vida que se consagraron para el Señor, y el Señor mostró su poder a través de ellos. Él era Jesús, pastor era Jesús. Él podía consagrarse porque Él era Dios. La naturaleza de Jesús, la humanidad de Jesús, hermano, requería que Él estuviera, hermano, sometido a obediencia. Él fue tentado en todo, dice la palabra. Y como fue tentado en todo, Él pudo haber caído, porque la naturaleza de la humanidad de Cristo estaba propensa
a cometer pecado, pero él no cometió pecado, dice la palabra. Él se mantuvo siempre en una comunión y una consagración para el Señor, porque él sabía que necesitaba estar en una relación íntima con el Señor. Y la palabra muestra que cuando Jesucristo estaba ministrando en las calles, ministrando a la gente, a las multitudes, hubo un momento en el que Jesús dijo: nos vemos en tal lugar, ahí los alcanzo, pasa al otro lado de la ciudad, ahí los encuentro. Jesús se apartaba y iba a orar y a comunicar con el Señor. Él sabía que tenía que haber una consagración, hermano, una comunión íntima con el Señor. Él buscaba hacer lo bueno siempre. El enemigo vino y le tentó, dice la palabra en Mateo capítulo 4. Vino al diablo y tentó. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Pero Jesús fue tentado. El diablo viene y le tienta a Jesús, y Jesús rechaza la tentación con la palabra, consagrándose para el Señor. Pudo haber caído en la tentación, pero dijo: no, porque mi vida es una vida que va y debe honrar a mi Padre Celestial. Y se alejó de las tentaciones, se alejó de las situaciones difíciles. Él mantuvo su enfoque, hermano, en todo lo que él iba a hacer. Él iba a ir a la cruz, él sabía. Él mantuvo siempre fiel, hermano, sin pecar, sin pecado, porque iba a ser el Cordero que iba a ir a la cruz por ti y por mí. Los discípulos, hermanos, tuvieron, hermanos, también una comunión y consagración delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra muestra que los discípulos estuvieron siempre buscando del Señor Jesús. Cometieron errores, sí, muchos, pero la palabra muestra que ellos siguieron fieles buscando al Señor, consagrándose para el Señor, viviendo una vida apartada para el Señor. No ves en la palabra, en los evangelios no habla de que Pedro anduvo por allá haciendo adulterio, anduvo por allá haciendo otras cosas, no anduvo Pedro haciendo eso. Muestra algunos desacuerdos, sí, pero mayormente muestra una vida de consagración para el Señor, hermano, porque a través de la consagración, a través de la comunión, a través de vivir para el Señor, viene el poder de Dios sobre las vidas y honra y obra en el creyente, en el hombre y la mujer de Dios. Palabra muestra que los evangelios, desde los evangelios de Mateo hasta Juan y los libros de los Hechos, cómo los apóstoles vivieron una vida de consagración delante del Señor. Quiere decir que no solamente, hermanos, de palabra vivían, soy cristiano, soy creyente, pero vivían una vida de una comunión íntima, leían la palabra, conocían la palabra, hermano, es la palabra que ayunaban, es la palabra que oraban, es la palabra que estaban ahí en una comunión íntima con el Señor, apartados de lo que les iba a alejar de la comunión o consagración hacia el Señor. Pues la palabra dice que son llamados a ser santos, porque Dios es santo. Fuera de no haber santidad, hermano, no hay consagración. Ellos fueron hombres que se consagraron, obedecieron a Dios. Solamente eso, se cuidaron como instrumentos de Dios, manifestaron la presencia de Dios, todos ellos. Ellos fueron hombres que manifestaron el poder de Dios, porque había una vida de consagración al Señor. Vaya al libro de Juan, capítulo 15, 14, Juan 14. Después de Juan, capítulo 14. Vamos a ver rápidamente. Los apóstoles fueron hombres que estuvieron también propensos a cometer errores. Estuvieron propensos a abandonar la vida de consagración al Señor. Estuvieron propensos a olvidar que son instrumentos de Dios. Esa es la palabra. Juan, capítulo 14, verso, aquí puse 30. Juan 14, verso 30. Jesús dice a los discípulos: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, dijo Jesús. El príncipe de este mundo, el diablo, el enemigo de ustedes, el enemigo de las almas, dice: nada tiene en mí, quiere decir, no ha en mí depositado nada de semilla, de pecado, de mal, nada hay en mí. Por lo tanto, dice Jesús, más adelante, en el capítulo 15, verso 15, allá a la vuelta de su hoja, capítulo verso 15, verso 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os la he dado a conocer. No me
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús dijo, toda la autoridad que yo tengo, lo que he recibido, lo que he oído, lo que hay, se los entrego a ustedes. Ahora, ustedes van a ir y van a vivir una vida, hermano, dice, una vida de honrar a Dios y mostrar fruto al prójimo. Capítulo 16, verso 33 ahí mismo. 16, 33. Jesús le dice a los discípulos, 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, es decir, va a venir persecución y van a ser tentados, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús le dijo, van a ser afligidos, van a tener problemas, van a tener luchas, van a vivir, hermanos, apedreados, perseguidos, humillados, escupidos, van a sufrir por mi causa. Pero déjenme decirle algo, dice Jesús a los discípulos, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, solamente manténganse en comunión conmigo, del Padre, y va a haber victoria en sus vidas. Lo que Jesucristo quiso decir con los discípulos. Jesús y los discípulos tuvieron una consagración delante del Padre. Jesús en Getsemaní va y ora y deja ahí a los discípulos. Se presenta al Señor Jesús para una comunión con el Señor, para orar, para hablar con el Señor, hermano. Y los discípulos están ahí. Jesús le dice, Pedro, manténganse orando. Jesús va y después regresa. Los discípulos están durmiendo. Jesús le dice, Pedro, ¿no han podido orar, que sea una hora conmigo? Conságrense, oren para que no venga tentación sobre ustedes, manténganse fieles en comunión con el Padre, porque hay peligro de que sean tentados. Conságrense para el Señor a través de la oración, de la comunicación con el Padre. Conságrense. Regresa Jesús nuevamente a orar, regresa otra vez para atrás y los encuentra dormidos nuevamente. Va de nuevo otra vez a orar, regresa la tercera vez, los encuentra dormidos. Jesús le dice, ahora sí ya, descansen. Hay tiempo para todo, dijo Jesús, para orar, hermano, para dormir, hay tiempo para la palabra, hay tiempo para todo. Tenemos que consagrarnos. Jesús le dijo a los discípulos, conságrense, y lo hicieron, dice la palabra. El que no se consagró, vino consecuencias, ¿sí? Consecuencias vinieron, que me nombraron algunos. Hay muchos. Judas, uno de ellos. De la palabra que Judas cayó en pecado, vendió al Mesías, lo entregó con un peso por 30 monedas. Él decidió hacerlo. Él decidió tomar la decisión de hacer lo malo. Él decidió hacer lo malo. ¿Por qué? Porque estaba más envuelto en sus pensamientos que en una comunión con el Señor. Estaba más envuelto en lo que los ojos veían que el Mesías estaba con él. Ananías y Zafira se consagraron. La palabra dice que murieron. Una edad no debe haber muerto posiblemente. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu del Señor. No hubo una comunión sincera con el Señor. No hubo una relación íntima con el Señor. Quisieron mentir al Espíritu Santo y cayeron muertos de la palabra ahí en la iglesia. No solamente ellos. Simón, el mago, también entró con los discípulos, se bautizó, pero después de ahí, avaricia vino a su mente, orgullo de ser uno mejor. Consecuencia de no consagrarse al Señor, sí. Peligro, mucho. Ejemplos, sí hay. Dios quiere que vivamos una vida en consagración hacia Él. Quiere decir, hermano, que deje a un lado todo lo que le impide vivir una vida para amar a Dios, para servir a Dios, para buscar a Dios, para buscar el poder de Dios. Habrá la muestra que los discípulos mostraban, manifestaban el poder de Dios en sus vidas. ¿Cómo lo hacían? Señales, milagros y prodigios. Ejemplo de oración tenemos muchos en los discípulos. No solamente Jesús enseñó a orar a ellos. Cuando Jesús fue al cielo, ellos lo estaban orando también. Oraban ellos después de que Jesús fue al cielo. Se reunían para orar.
también a honrar a Dios. Se consagraban los discípulos, hermano, una vida, hermano, apartada para el Señor. Jesús dijo: tendréis aflicciones en este mundo, pero confía, solamente busca y vas a recibir. Manifiesta el poder que tienes en la palabra. Los discípulos reciben el poder de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios manifestaba sobre el tabernáculo de manera especial. En el tiempo de los discípulos, el Espíritu Santo era la unción, el ungimiento para los discípulos, como instrumento de Dios para el servicio del Señor. Era el poder de Dios a través de ellos, obrando los milagros, hermano. ¡Qué bendición! Pero yo, ¿qué pastor? El día de hoy, que para mí, nosotros somos llamados a vivir una vida de consagración para el Señor, hermano. Una vida que honra y glorifica el nombre del Señor. Nosotros hemos sido llamados para consagrarnos, para vivir una vida que manifiesta el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Porque lo tienes si eres creyente. Si eres creyente, hombre o mujer, que dijiste: Jesús, te reconozco, perdóname, límpiame, te entrego mi corazón, Señor, mi nombre es en el nombre del libro de la vida, dice la palabra, que si hiciste eso con todo tu corazón y en verdad, un arrepentimiento verdadero, que tú eres un nuevo creyente, un único, una hija de Dios, y que el Espíritu Santo vino y moró en ti en ese momento, hermano. Es la palabra que fuiste, hermano, lleno de la presencia del Señor. Ahí entonces el poder de Dios comienza a actuar en tu vida y depende de ti, te consagras o no te consagras. Si te consagras delante del Señor y buscas honrar a Dios en tu diario caminar, vas a manifestar el poder y el fruto de Dios en tu vida, como el Señor lo quiere que se manifieste. Porque para esto hemos sido llamados nosotros, hermanos, para vivir una vida que honra a Dios. Hemos sido ungidos para ser santos de la palabra. Hemos sido ungidos para ser un pueblo de Dios que le glorifica. Una consagración, hermano, es tomar tiempo de nuestro diario vivir y apartarlo para estar en comunión con el Señor. Una consagración para el Señor hoy en día es reconocer que somos instrumentos de Dios donde quiera que vamos. Y no solamente en las noches, cuando oras: oh, soy creyente, oh Señor, aquí estoy contigo. No, es diariamente nuestro diario vivir, donde quiera que estamos. Tenemos que ser instrumentos de Dios, apartados para el servicio del Señor. Los pensamientos tienen que ser, hermano, para el Señor. Nuestro estilo de vida para el Señor. Esto es una vida consagrada para el Señor. Una vida de entrega al servicio del Señor. La consagración no nomás es en domingos o en miércoles de la enseñanza. Es un estilo de vida diariamente, hermano. Si el pueblo no se consagra, si el pueblo no busca, si no busca experimentar la presencia de Dios, no se va a manifestar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a forzar a nadie, aunque tenga la presencia dentro de ti. No te va a forzar a orar, no te va a forzar a leer la palabra, no te va a forzar a hacer nada que no quieras hacer. Viene, hermano, de una decisión personal, vivir para el Señor, que dice la palabra. Hemos sido ungidos, hermano, para ser santos. Cuidarnos como instrumentos de Dios, no dar lugar al enemigo, de lo que la palabra dice. Porque Dios le dijo a Moisés: úngeme a Aarón y a sus hijos. Quiere decir, escógelos especiales para mi servicio. No se van a mezclar con nadie más de afuera, van a ser un instrumento especial para mí. Con propósito. Porque Dios ungió a los discípulos, los escogió especiales, con propósito, apartados para mi servicio. Porque Dios te llamó a ti y me llamó a mí con propósito, apartados para el servicio de Él. Tú no eres cualquier persona como los de afuera, hermano. Tú no eres cualquier persona como los que no son creyentes. Tú eres un hijo, una hija de Dios que ha sido llamado y ha sido ungido para el servicio de Dios. Tienes la unción del poderoso que es el Espíritu Santo en tu vida. Eres un instrumento, hermano, de la casa del Señor. Eres el templo del Señor, de la palabra. Eres llamado a ser apartado para el Señor en tu estilo de vida. Por lo tanto, somos llamados irresponsables delante de Dios para vivir una vida que honra y agrada al Señor. Consagrados para el Señor hoy en día, hermano. No da lugar al enemigo, dice la palabra. Santiago capítulo 4, verso 7. La palabra muestra: someteos pues a Dios, resistir al diablo
y Él huirá de vosotros, de la palabra. Someterse, hermano, es en verdad entender que tenemos que vivir la vida para honrar a Dios y entrar, hermano, en la área espiritual y conectar con el Señor, pensamiento, espíritu y alma, hermano, diariamente. Someterse, ponerse en la lista, ahí, estoy aquí, Señor, someterse, pues a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de vosotros, de la palabra. ¿Es difícil, iglesia? El Señor tiene el poder para librarte, hermano, de cualquier situación. No da lugar al enemigo. ¿Consecuencias hoy en día? Sí. El creyente, hombre y mujer de Dios, que no se consagra, que no busca el poder de Dios, hay consecuencias, sí. ¿Cuál? Desánimo en el creyente, no hay fruto del Espíritu Santo en ellos, no hay deseo de buscar a Dios, frialdad espiritual, pereza espiritual. Es lo que manifiesta cuando no hay una consagración al Señor. No te consagras al Señor, no buscas al Señor, no oras, no lees la palabra, no lees la Biblia, no comunicas con el Señor. Vas a manifestar esos frutos, hermano. Pereza espiritual. Vas a la enseñanza de los miércoles, de los domingos, la predicación, pereza espiritual, porque tu espíritu no está conectado al Espíritu del Señor para recibir la palabra. Frialdad espiritual, no puedes percibir el Espíritu Santo haciendo una obra en tu vida.